Bueno, pues buenos días o buenas tardes o medios días, Fátima, ¿qué tal estás? Muchas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo, por compartir pues todo lo que vamos a compartir a lo largo de esta entrevista. Siempre, aunque os hago ahí una breve introducción al principio, pues os pido que os presentéis vosotros porque creo que lo hacéis pues muchísimo mejor. Así que si puedes explicarle a todas las personas que nos están escuchando quién es Fátima Veiga, a qué te dedicas y bueno, el proyecto que tienes a nivel presencial también online, ¿de dónde nace esa idea o ese? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí hoy. Y bueno, pues me voy a presentar un poco brevemente. Yo soy Fátima Veiga, soy fisioterapeuta, estoy especializada en salud de la mujer. Trabajo de manera presencial en Santander, tengo mi propia clínica, en la que estamos abordando un poquito todas estas ramas que van a englobar a la mujer, al bebé, desde el área de nutrición, psicología, fisioterapia general, así un poquito completo. Y aparte divulgo en redes sobre salud de la mujer en género. Más específicamente suelo pélvico, por supuesto, pero un poquito también plasmo, por así decirlo, mi estilo de vida, un estilo de vida más saludable. Yo soy un deportista, entonces intento pues quitar muchos miedos a esas mujeres a hacer deporte, tanto en embarazo como en posparto, como en cualquier situación, y animo a la gente a que se meta caña, que disfrute, que retome, quitándole esos mitos que ya existen, ese miedo de no voy a poder, no voy a hacer, y mostrando con mi propio cuerpo, con el de compañeras mías o pacientes, que sí se puede. Así que es un poquito mi función a día de hoy. Sí, yo creo que mitos alrededor de, bueno, hay mitos sobre todo, pero sí que es verdad que tema ejercicio físico, hay un montón que, bueno, nos meteremos durante la entrevista con todo eso, pero quiero que hacerte una pregunta para empezar y es lo siguiente, porque quizá sí que es verdad que a medida que las mujeres cuando ya se quedan embarazadas escuchan hablar de algo que se llama suelo pélvico, ¿no? Ujú. Que parece como que está asociado al embarazo. Cuidado, que estás embarazada, tienes que prestar la atención al suelo pélvico. ¿Puedes explicarnos qué es el suelo pélvico? ¿Por qué es importante cuidarlo más allá del embarazo? Ujú. Para que la gente pueda entender un poquito, primero, qué es, porque es una Vale. zona desconocida para muchos y muchas. Mira, yo en la primera parte de la consulta, siempre cuando viene una paciente, me dedico a explicarlo por una sencilla razón. El cerebro no puede trabajar algo que no conoce. Y todos hemos oído hablar del suelo pélvico, nos suena a algo, pero cuando preguntas ¿qué es? ¿Dónde está? La gente está muy confundida, ¿no? Entonces hay que tener unas nociones mínimas para poder empezar a abordarlo. Yo lo suelo explicar dónde está, y qué es y para qué sirve. Así nos queda más claro que no es solo en el embarazo, ¿vale? El suelo pélvico es todo aquello que cierra tu pelvis por debajo. Y con todo aquello me refiero a que no solo hablamos de músculo, que muchas veces pensamos que es todo hacer Kegel y es todo musculatura, pero es un porcentaje en proporción relativamente pequeño porque la bibliografía, depende de dónde leas, describe que es aproximadamente un 20% la parte de músculo. El resto, el 80%, es tejido conjuntivo, que es el resto de tejido. Ese resto de tejido se va a cuidar con unos buenos hábitos de vida, una buena nutrición, una buena alimentación, un buen descanso, hábitos miccionales, hábitos defecatorios, pero luego sí que nos centramos bastante cuando hacemos un trabajo específico en ese 20% muscular, ¿vale? Pero es esa maca, vamos a imaginárnoslo así, esa que sella esa pelvis por debajo. Cuando ya nos señalamos la tripa, el ombligo y demás, estamos hablando de musculatura abdominal, que tiene mucho que ver, pero estamos hablando ya de otro grupo, ¿vale? ¿Y por qué es importante cuidarlo y no solo en el embarazo? Pues entendiendo las cuatro funciones, imaginándonos que nos fallase cualquiera de ellas, lo vamos a ver un poquito mejor, ¿vale? La primera función es contención de orina, heces y gases. Imagínate tú que se nos escapa cualquiera de estas, porque las gotitas de orina están muy normalizadas, pero es que no es lo Claro, único. ¿Vale? O sea, que claro. cualquiera de estas se nos escapa. Pues si el músculo en este caso no funciona bien, eso es mucho más fácil que se escape, ¿vale? Luego hablamos de una sujeción de los órganos. Seguro que os suena esas mallas, esas cirugías que se hace la gente mayor, de recolocar, de subir, ¿vale? Esos son los prolapsos de los órganos pélvicos, que cualquiera de los órganos que tenemos en la cavidad pélvica pueden bajar y notamos un bulto, una pesadez, incluso que el órgano se llega a salir. Son casos extremos, pero son casos reales. Entonces, si tenemos una malla que no está sujetando de manera natural, pues muy seguramente acabe una cirugía para que me pongan una artificial y eso no nos garantiza que todo esté perfecto, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos
una función sexual, porque permite, impide o dificulta tener un encuentro sexual satisfactorio. Lo de impedir lo vemos más claro, como los famosos vaginismos, pero dificultar es que te duelen las relaciones. La primera relación no tiene que doler, las relaciones en la menopausia no tienen que doler, las primeras relaciones en el posparto no tienen que doler, ¿vale? Estos son señales de que ese suelo pélvico está fallando. Y por último, esta es exclusiva de mujeres, las otras tres la comparten con los hombres, es la función reproductiva, porque va a estar dándole soporte y sostén a ese bebé y va a influir en el canal de parto en caso de que se llegue a parto vía vaginal. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Imagínate que cualquiera de estas cuatro cosas te falla. Un pañal, un no poder tener unas relaciones, un me tienen que operar ahora. Pues de ahí radica la importancia de trabajarlo antes de que el problema esté instaurado. Claro. También decir que los hombres también tienen suelo pélvico, porque claro, hablamos tanto, o quizá nos enfocamos mucho, sobre todo en redes, es fácil encontrar información de suelo pélvico de las mujeres, ¿no? Y hay muchos hombres, y amigos y demás, que yo cuando hablo de, pero si tú también tienes suelo pélvico, se sorprenden muchas veces. Todo esto que has hablado, todas estas funciones y demás, también se aplica en el caso de los hombres, y es igual de importante cuidarlo. Efectivamente, sí que es verdad que siendo objetivos viene mucha menos población a la consulta, ¿vale? Un motivo es el desconocimiento, otro motivo es que la prevalencia en las disfunciones es menor, aunque es existente, y por otro lado que principalmente vienen derivados de cirugías de próstata, por lo que sí que suele haber un abordaje inicial en el servicio público, cosa que con más partos, con menopausias y cosas de esas está menos cubierto, ¿vale? Entonces sí que llegan a consulta, pero en porcentaje en proporción a las mujeres es menor. Claro, esto quizá tiene que ver con el hecho de que el embarazo en sí, el parto, son procesos que si no cuidamos el suelo pélvico durante el propio proceso, van, digamos, de alguna forma a verse resentido el suelo pélvico. No sé si tiene que ver con nuestro propio proceso como mujer, que tengamos más problemas en el A suelo ver, pélvico. el suelo pélvico al final rara vez es un solo motivo el que se lo carga, vamos a decir. Mm, El embarazo es un grandísimo factor de riesgo. Es un proceso fisiológico, es natural, hay que pasar por ello si se quiere ser madre, pero sí que es verdad que es un factor de riesgo, que es solo, en este caso, de personas que tienen genitales asociados al género biológico femenino. Así que por eso es un factor de riesgo más. ¿Qué veo mucho en hombres que nos llaman la atención, que no parecen tanto en mujeres? Por ejemplo, hernias abdominales. Nos vamos al típico hombre, porque las hernias abdominales tienen mucha relación con el suelo pélvico, típico hombre que tiene una barriga súper redonda y súper hinchada y dices, no es tan gordo, pero es que tiene un diámetro tremendo. Pues esa persona tiene un transverso súper inactivo y ha generado una hernia. ¿Por qué se asocia más? Porque normalmente los trabajos que implican mayores cargas las han llevado siempre a cabo, en este caso, figuras masculinas. Entonces, cada uno tiene sus factores de riesgo más afianzados. El tabaquismo es común, la obesidad es común, el sedentarismo es común, pero luego los procesos fisiológicos de los cambios de las mujeres son más significativos, sobre todo el hormonal, más que el embarazo en sí. Los cambios hormonales son una pasada. El hombre tiene variaciones hormonales, por supuesto, pero no son cíclicos. claro. Estabilidad durante esas hormonas y no pasan por tanto proceso en el que el cuerpo cambia. Así que sí, podemos decir que la mujer está expuesta a más factores de Más. riesgo para padecer una disfunción y también nuestra predisposición anatómica. Nosotros tenemos un agujero. Entonces, a ellos les baja la próstata y no lo saben. O igual orinan un poco peor, pero no tienen un bulto ahí saliendo. O Ya. para escaparse una uretra es muy cortita, la uretra del hombre es mucho más larga. Más largo. La anatomía también hace que se note mucho más la sintomatología. Mm, vale, sí, sí, claro. Tiene sentido. O sea, cuando lo piensas así, lo ves así, dices, claro, sí, sí. Tiene sentido. ¿Y por qué es especialmente importante? Porque yo siempre hablo de que está muy bien que vengas a la matrona, pero yo siempre a todas las mujeres que se quedan embarazadas, siempre, siempre, siempre les recomiendo que vayan a una fisio de suelo pélvico, primero para ver en qué punto está el suelo pélvico, por lo que tú decías. Hay muchas veces que escuchamos hablar de los ejercicios de Kegel y ya está, nos podemos hacer ejercicios de Kegel y hay mujeres que a lo mejor pues lo que están haciendo es contraproducente en ese sentido. Uh-huh. A lo mejor ni necesitas estimular más la musculatura porque ya la tienes hiper mega estimulada y lo que hacemos es el efecto contrario. Pero ¿por qué es para que lo entiendan las mujeres? Porque es especialmente importante el cuidar el suelo pélvico, sobre todo en la etapa de embarazo. Vale, mira, yo siempre se lo digo así, tú lo que estás trabajando en el embarazo lo estás adelantando al trabajo de posparto, ¿vale? Porque si yo ya sé que
el embarazo en sí, esa recta final, ese parto, van a ser factores de riesgo para que yo esté mal. O sea, a mí me están avisando que es posible que yo vaya a estar mal. Entonces, si lo empiezo a actuar desde antes, pues seguramente lo evite. En cambio, si digo, bueno, como va a estar mal, pues ya lo arreglaré posterior. Ahí viene la diferencia. Yo aquí en la consulta veo dos perfiles de mujeres que vienen a valoración postparto. Las que vienen de estar conmigo todo el embarazo y las que vienen de no haber hecho nada. Y la diferencia es realmente significativa. Yo siempre lo digo, venir al fisio no es obligatorio. Somos una herramienta más que la puedes coger o no coger. Pero realmente la diferencia se nota. Las mujeres que vienen de estar en el embarazo hay que matizar alguna cosa, pero es eso, matizar, repasar, corregir algo puntual. Cuando venimos de un sedentarismo principalmente, ya hay tratamiento en camilla. O sea, ya hay tratamiento en camilla porque las cosas cambian. Entonces, lo que tienen que saber estas mujeres es que si tú tienes la oportunidad de no llegar a estar mal, ¿por qué esperar a estarlo para coger las riendas de esa situación, ¿no? Si tú te valoras en el embarazo y empiezas a hacer un trabajo específico, te vas a encontrar mejor durante el embarazo, reduciendo el riesgo de que aparezcan pérdidas, de que aparezcan varices vulvares, hemorroides, un poco todo eso. Y además, cuando llegue el posparto, tendrás tanto trabajo adelantado que al final estás ganando ahorrando tiempo y ahorrando dinero. O sea, porque te están dando herramientas para que trabajes tú y puedes cogerlas. ¿Puedes decidir no hacer nada? Sí. ¿Hay gente que no hace nada y está bien? Sí, tiene una calidad genética brutal y es una suerte. Pero la realidad del día a día es que no todas. Y menos ahora que la natalidad va aumentando esa edad de la madre y hace que esas disfunciones aparezcan con más prevalencia, porque algunas ya habían aparecido antes. Y que muchas veces se normalizan cosas, como por ejemplo, hablabas de las pérdidas de orina, y hay veces que encuentro en consulta mamás que dicen, claro, ya, pero como estoy de 28 semanas o de ya como terminando el segundo trimestre, empezando el tercero, ya es como que asumen que tener a lo mejor algún pequeño escape de orina es normal. Igual que hay gente que empieza a tener las pérdidas de orina al principio en el primer trimestre. Que todo esto al final son señales de alarma de, bueno, hay que revisar cómo está el tema del suelo pélvico. No, efectivamente, en el momento en el que ya se produce la pérdida, el suelo pélvico ya está alterado. Claro. O sea, no hay una fecha exacta a la que te diga, lo mejor es que te veas en tal día de tu vida, pero sí que es verdad que no es lo mismo abordar un pequeño síntoma que un problema, ¿vale? El tiempo que te va a llevar, el trabajo que te va a costar es diferente. Y sí, a nivel social está muy normalizado. El tener pérdidas, esto es frecuente, esto es... Yo creo que más en gente mayor, ¿no? Es generacional, eso te iba a decir, es generacional. Pero si en tu entorno tampoco tienes nadie que te lo cambie, tu opinión la recibes de tu madre, de tu tía, Entonces sigo encontrándome gente más de una edad similar a la nuestra que sigue teniendo esas creencias. Cada vez son menores, porque la visibilidad en redes ayuda a que esto se vea y se entienda. O sea, yo lo digo siempre, las pérdidas de orina no son normales ni a la semana 41 más 5, ni a las 2 horas de haber dado a luz, ni con 97 años. Ser no lo son. Que sean comunes, sí, pero no quiere decir que esté bien. Claro. Que no podemos, o sea, que no podemos normalizar, además es algo que afecta a tu calidad de vida. O sea. Exactamente. Todas las disfunciones del suelo pélvico interfieren en tu calidad de vida. Por suerte, como lo digo aquí en consulta para quitar un poco de hierro, de esto no te mueres, nadie se va a morir de un problema de suelo pélvico. No obstante, se va a ver dificultad tu calidad de vida. Claro. Y se puede arreglar. Lo mejor es que se puede arreglar. Claro, que además yo siempre que derivo a fisios y demás, hombre, a no ser de que haya a lo mejor alguna disfunción que es muy que necesitan trabajar, la verdad es que en poquitas sesiones, me refiero que responden bastante bien, bastante rápido. Es decir, yo acompaño a mamás que igual tenían pérdidas de orina y que con un par de sesiones de fisioterapia especializada en suelo pélvico, pues notan una mejoría brutal. Y que luego a lo mejor llegan al final del embarazo y ya no tienen esas pérdidas de orina que tenían desde la semana 10. ¿Y sabes por qué es esto? Porque el mayor riesgo, el mayor factor de riesgo es el desconocimiento. Entonces se hace un mogollón de hábitos mal, hacemos pis mal, defecamos mal. Entonces, muchas veces las mujeres en la valoración se le dan unas pautas de corrección y ya vuelven y dicen, es que no me has tratado porque solo hemos hablado o me has valorado y ya no pierdo, o ya no tengo esto, o ya no tengo lo otro. No es magia, es simplemente que hay que entender cómo funciona el cuerpo para poder, lo que decía antes, hay que saber qué tenemos ahí, cómo funciona para poder arreglarlo. Así que sí, cuando venimos y hablamos de un síntoma, no de un problema, en un par de sesiones, 3, está resuelto. En cambio, si ya yo empecé con unas pérdidas de orina y ya me voy a valorar cuando mi niño tiene 3 años y medio, que ya uso compresa, pues cuando usas compresa
ya nos va a llevar un tratamiento más elevado que cuando empezás a tener las primeras pérdidas de orina. Otro ejemplo que yo pongo en consulta es que si yo solo tengo un hueco en mi agenda y me llama una chica de 6 semanas, que es la cuarentena, a partir de cuando empezamos a tratar las fisios por media, y me llama una de 8 meses, yo el hueco se lo doy a la de 6 semanas, porque tiene un margen de corrección súper fácil, súper sencillo y no dejamos que se instaure el problema. A una chica de 8 meses le da igual esperar un mes más, por así decirlo. Entonces, sí, cuanto más cerca de, ¿cómo se dice?, del mecanismo que produce esta disfunción, cuanto más cerca de ese evento, mucho más fácil se va a resolver todo. Claro. Con lo cual, chicas, si hay alguna que está embarazada, que imagino que sí, que nos está escuchando, valoración durante el embarazo del suelo pélvico. Ya incluso yo creo que lo ideal sería en el proceso de búsqueda, ¿ya? Ver cómo está antes de, ¿no? Sí. Antes de haber empezado. Sí, y una vez que se quedan embarazadas, yo por lo menos, que igual preguntas a otra fisioterapeuta, lo hace de manera diferente, yo espero a que pase esa semana 12. O sea, una vez, si me llamas ya a las 5, te digo, genial, pero ahora vamos a esperar. Entonces, si alguien me comenta, oye, me estoy quedando embarazada, buscando y demás, pues le digo, vente ya, lo ves, lo trabajas y nos olvidamos y si quieres nos vemos a partir de la segunda mitad del embarazo. O para un masaje perineal o para alguna consulta puntual que necesites por cualquier cosa. Pero si estás ahí en dudas de cuándo ir, si tienes la opción, yo iría antes. Y si no, ya te esperas a una semana 12 por lo menos. Ahora que lo mencionas, te voy a preguntar por el masaje perineal, que ahí a alguna que otra le levanta algún quebradero de cabeza, pero Sí. quería preguntarte antes, ¿cómo pueden las mujeres que están embarazadas identificar que a lo mejor hay algún tipo de problema en el suelo pélvico? Más allá de tema pérdidas de orina, ¿qué signos o síntomas pueden identificar de que, vale, quizá no he ido al fisio todavía, pero esto me está indicando que mi suelo Igual lo pélvico necesito. está pidiendo ayuda? Vale, bueno, por supuesto, si está alterada la función defecatoria, aparece un estreñimiento, eso sería también un signo de que ese tono muy seguramente esté en aumento y esté provocando que la salida de la sea más difícil. Si me aparecen hemorroides, también, porque eso es una señal de que la zona nos está vascularizando también. Y en paralelo a las hemorroides van a aparecer las varices vulvares. Esa mujer puede notar, por ejemplo, la zona muy inflamada, más caliente, más roja, que se lo refiere a su pareja. Es un signo que mejor ver antes de que llegue el momento en el que eso esté ya súper a tope. El dolor pélvico al caminar es una señal bastante clara también, ¿vale? Y además eso tiene una solución bastante sencilla porque es colocar un cinturón pélvico, pero no podéis esperar a ya no puedo casi caminar para tener que ir a abordar eso. Pero normalmente son esos signos, ¿no? Un poco dolor y exceso de inflamación, que lo vamos a ver o con los labios demasiado grandes, rojos, hinchados, o con aparición de hemorroides, aparte del estreñimiento. Tema cinturón, que lo acabas de comentar, me he encontrado mujeres que sin realmente ir a un profesional para que valore un poco lo que está sucediendo ahí, pues dice, bueno, tengo molestia, voy a utilizar un cinturón. Y como es algo que realmente puedes comprar en Amazon o en cualquier sitio, me he encontrado con gente que lo estaba utilizando, pero que realmente era utilizar el cinturón y ya está. Es decir, que ni tenía unas pautas, ni entendían de dónde venía el problema de base, ni... Cinturón, hay que distinguir una cosa, no es lo mismo cinturón que faja. El cinturón va única y exclusivamente al hueso de la pelvis, no me tiene que tocar la tripa para nada. Si estoy usando una faja, lo estoy haciendo mal, ya de base. El cinturón además solo va a tener beneficio en el cuerpo si el dolor es realmente de origen óseo. Cuando me duele el hueso del pubis es cuando yo me tengo que colocar un cinturón. Lo ideal es que me evalúen. ¿Por qué? Porque puede ser que sea de origen muscular, que esté dando un dolor referido al pubis, entonces el cinturón no te va a hacer nada porque el problema es del músculo, o puede ser que tengas suerte y te lo coloques, sea que esa sínfisis del pubis está con mucha movilidad y sí que se te resuelva. Pero es un poco jugársela. Ante la duda, yo me evaluaría, porque si el problema es de origen muscular, te has comprado el cinturón para nada, ¿vale? Y si el problema es de otro índole más severo o lo que sea, va a haber que derivar a otro profesional y el cinturón vamos a estar en las mismas, no te va a hacer nada. Así que bien utilizado es una herramienta que les resuelve bastante. También tienen que saber que se utiliza para el movimiento, no para estar tumbada en mi casa, ¿vale? Si tu dolor es tumbada en tu casa, no es un problema que requiera un cinturón. El cinturón lo necesito cuando me duele al caminar o estar mucho tiempo de pie y es un dolor de origen óseo, de hueso. Si ya no vamos a otra cosa, el cinturón no te va a resolver nada y necesitas que te evalúen. Claro, sí, sí. ¿Y el cinturón en el posparto? Si hay dolor a nivel óseo, de hueso, sí que puede estar indicado, ¿vale? No, me refiero cuando lo usan a modo recuperación de.
¿no? Porque eso yo creo que está súper extendido, quizá no tanto en España, que todavía hay alguna persona que sigue recomendando el cinturón, pero sobre todo lo he visto mucho en Latinoamérica. Se recomienda un montón la faja, no el cinturón, la faja. La faja es un Claro, crimen. claro. La Explica un faja es poco, un crimen, ya claro, está. porque... No tengo nada más que añadir. Es un crimen. ¿Por qué la faja digo que es un crimen? Vale, es un poco broma, pero la realidad es que no nos gusta nada usar faja. ¿Te vas a ver mejor con ella puesta? Sí, claro, pero lo que estás haciendo es debilitar tu propio cuerpo, porque el cuerpo es así, somos la ley del mínimo esfuerzo. Y si una faja sujeta por mí, ¿para qué voy a hacerlo yo? Es decir, la musculatura profunda que tiene que reactivarse porque está muy débil después de ese embarazo, te va a quedar muerta, sin activar. Y luego no vas a poder estar sin faja porque vas a tener dolor abdominal, lumbar, riesgo de hernias, etcétera. Entonces, estéticamente, aparentemente te vas a ver mejor cuando la lleves, porque cuando no la lleves vas a tener esa distensión abdominal que dices, es que parece que estoy embarazada. Claro, porque sigues debilitando tu faja y no la estás trabajando. Claro, que al final es un círculo vicioso. Claro. Claro, La porque faja tú cuando la tienes prácticamente... puesta, maravilloso. Cuando la quitas, tampoco estás trabajando la musculatura, con lo cual te vas a ver en ese bucle. Ahora hay una corriente en Australia que yo he empezado he encargado hace poco este dispositivo que me lo ha pasado una fisio que se llama Pilar, majísima, por si lo escucha, que es una sujeción ligera que hace de formato capa, que es como una venda tubular que lo que va a dar es un ligero sostén a esa faja abdominal que en realidad es una herramienta propioceptiva, ¿no? Propioceptivo es que nos va a indicar dónde está el cuerpo en ese momento. Si yo me pongo esa ligera faja, el cerebro va a estar con la sensación de aquí tengo algo, necesito retirarme, activarlo o tener esa respuesta refleja. Entonces, una ligera sujeción, como la mujer que dice, es que me pongo la braga alta y estoy mejor. Pues un poco esa idea, ¿no? Una ligera sujeción se está demostrando que está acelerando los procesos de activación abdominal. Sí que allí, por supuesto, y es lo que yo recomendaría aquí, se combina con un fortalecimiento de la faja a nivel de ejercicios. Pero sí que se está viendo y es una corriente que terminará llegando aquí, ¿vale? Vale. Oh, qué interesante. O sea, la verdad es que no había escuchado hablar de ello, o sea que es curioso. Tema masaje perineal, porque ahora, mira, me hace gracia por eso, porque el otro día en la consulta tenía una mamá que estaba de 35 semanas, 36 semanas, bueno, ya acercándose al término del embarazo, y me decía, Jolín, es que tengo una amiga que ya empezó hablando con ella y me comentó el tema del masaje perineal y que llevaba ya no sé cuántos días y semanas haciendo el masaje perineal y yo todavía no empecé porque ni siquiera sabía lo que era eso y la pobre mujer tenía un agobio porque llegaba tarde a hacerse el masaje perineal. Explícanos un poco, porque igual que no desconocemos el suelo pélvico, tampoco muchas veces conocemos qué es ¿no? el perineo, qué es esa zona de nuestro cuerpo. Y Vale. después, este masaje ¿es obligatorio? ¿No es obligatorio? Porque muchas mujeres yo creo que escuchan hablar tanto del masaje perineal que la idea que reciben es que si no haces esto, estás ya condenada a tener o una episiotomía o un desgarro. Y yo siempre intento reforzarles la idea de que está muy bien hacerlo, pero desde el autoconocimiento, no como algo que tú tengas que hacer para prevenir. Mi respuesta aquí es clara. Es una técnica opcional. Claro. Nunca nadie te puede decir que sea obligatoria, ¿vale? Que me preguntas a mí como mujer si me lo haría, yo sí me lo haría, porque no tiene contras y puede tener esos beneficios que es el principal, disminuir el riesgo de desgarros, que no de episiotomías. Las episiotomías se realizan en caso de sufrimiento fetal. Eso ya es un mito que se rompe hace tiempo y el masaje perineal es para el desgarro. Y sí, la evidencia refleja que los grados 3 y 4 de desgarro ya casi no suceden. Pero, ¿lo necesita todo el mundo? No, no lo necesita todo el mundo. Si tú me vienes a consulta y yo evalúo tu tono muscular y tienes una debilidad muy grande y yo te digo, haz el masaje perineal, seguramente debilitemos en exceso esa musculatura y tampoco sea producente, ¿vale? O sea, hacerlo a lo loco tampoco, ¿vale? Riesgos no suele tener en aspectos, salvo que estemos hablando de ese caso que te he comentado, de una debilidad extrema, pero es que esa mujer tiene que tener unos síntomas muy claros, ya de descenso visceral, de pérdidas y demás, que son casos extremos, ¿vale? Pero una mujer estándar que se encuentre bien, me pregunta, ¿me lo hago? Mi respuesta es, si quieres, sí. ¿Qué beneficios va a tener? Pues lo que decimos, va a reducir el riesgo de un desgarro de mayor grado. Va a tener un efecto de vascularización de tejido que nos va a ayudar a aumentar la propiocepción de la zona pélvica y nos ayudará con esa recuperación postparto.
Y tiene una implicación, en caso de que tengamos pareja, de la pareja en el momento del desarrollo del embarazo, que muchas veces hay algunas personas, acompañantes, que quieren, ¿no?, colaborar de esta manera. Entonces, es un aporte súper positivo porque siempre se va a recomendar hacerlo en el domicilio, tú sola o con la persona que te va a acompañar durante todo este proceso. Y te puede decir que es un momento bonito o debería serlo, ¿no? Pero jamás le puede decir a una mujer que es obligatorio que se lo haga, ni que va a tener un peor parto por no realizárselo. ¿Hay mujeres que no se lo realizan y tienen buenos partos? Sí, claro que sí. ¿Que la evidencia respalda que hay menos desgarros desde que se realiza el masaje pineal? También, son cosas que coexisten. Pero no es obligatorio, no vas tarde, sí que se realiza a partir de la semana 32, pero tienes tiempo, es conocer tu cuerpo, es mejorarlo desde un punto de vista de percepción corporal, de propiocepción, saber qué tengo, saber qué siento. Entonces, sí es una buena herramienta, no es una herramienta mágica, no va a evitar todo al 100% y, por supuesto, desde mi punto de vista, sin el epinó que se utilizaba antes. Claro, te iba a preguntar, mira, justo te iba a preguntar Que por lo el sabía. epinó. Te iba a preguntar por el epinó, porque, porque es que he visto de todo. He visto de todo, o sea, he visto mujeres que se lo han comprado, he visto mujeres que se han obsesionado por mirando cuánto medía la cabeza de su bebé en una ecografía y mirando el epinó y es como, madre mía, o sea... A ver, el tema de este dispositivo yo no lo utilizo, lo tengo, ¿eh? Lo tengo porque en su momento el pack completo de la fisiología pélvico te haces con todo. Sí que es verdad que no pienso que sea ni culpa de las profesionales, ya sea matronas, fisios, lo que sea, ni culpa de la persona que se lo compra, ¿no? Es una herramienta que surgió y como la mayoría de herramientas que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad se estudian más y se desechan, pues esta es una técnica que se ha desechado, ¿vale? Porque no se ha visto que de la evidencia que da, incluso mal utilizado puede ser Claro. contraproducente. Así que yo ahí sí que digo, epinó, no. Lo puedes tener en tu consultorio, quieres aprovechar, pues utilízalo como biofeedback, que sí que nos va a servir, ¿vale? De biofeedback sí que te sirve. Pero no hay que preparar el cuerpo, no hay que dilatar al tamaño de la cabeza. En el momento en el que tú lo estás haciendo en tu casa, tus hormonas no están predispuestas como están en el Claro. momento. No tiene nada que ver. Y además, el bebé viene de dentro a afuera, no de fuera a adentro. O sea, esa herramienta sí que yo estoy en desuso total y no la recomiendo. Sí, sí, yo lo tengo en casa también, por lo que dices tú, el kit de fisio, el kit de patrona, pero es que no lo he usado nunca, 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 ni mis embarazos, o sea, realmente no, eso que dices tú, no he visto y que luego lo que he visto en mamás que he acompañado es que es contraproducente en el sentido de que les genera todavía más estrés, más agobio. Digo, pero si esto al final es conocer tu cuerpo, saber que existe ahí una zona que se llama perine, o sea, desde el autoconocimiento, desde lo que comentabas tú, ¿no? Pero no desde el cuánto mide la cabeza de mi bebé y ahí voy fatal porque solamente llego a tantos centímetros de dilatación con el aparato este Sí. que al final dices tú, También te diré pariendo. que a mí, hace un par de años, 3, sí que me llegó alguna mujer que decía que lo había usado, que estaba encantada y que lo quería volver a utilizar. Y yo ahí le voy a decir que adelante, que si a ella es Claro. una herramienta que le ha servido, que le genera seguridad sobre todo, Mm, porque al final es lo que te refiere, hacer masaje perineal te da seguridad, hacer las clases de preparación física durante el embarazo te da seguridad, la preparación por parto te da seguridad. Es una herramienta importantísima de cara a ese parto. Si a ti te funciona, adelante. O sea, yo no soy negacionista de nada en ese aspecto. sí, sí, totalmente. Pero yo creo que es importante. Ya el nombre las confunde muchas veces. Pero el nombre, claro, tiene un nombre tan comercial de epi no, episiotomía no, que allí van las pobres mujeres diciendo, ay, eh, me voy a librar de una episiotomía. Al final, una episiotomía es una decisión que se toma en un momento, pues porque el bebé no lo está pasando bien y tenemos que agilizar el nacimiento. En fin, ya está. Si es que no hay nada. Yo siempre digo, si alguien te dice te voy a prometer algo que va a evitar una episiotomía o que desconfía. Desconfía porque no te están dando toda la información al final. Mira, con eso que dices, algo que me gusta mucho comentar en clase cuando vienen, porque yo siempre les pregunto cuando vienen a la primera valoración, ¿qué objetivos tienen? Y te cuentan de todo, ¿no? Pues tener un parto natural, no tener secuelas, no sé qué. Le digo, a ver, tú estás haciendo todo esto, estás ganando papeletas para que eso pase. Digo, pero las cesáreas existen, las episiotomías existen, unas secuelas en un suelo pélvico pueden existir por mucho que tú te hayas preparado. Digo, yo lo que te puedo asegurar que te va a servir esto es para encontrarte mejor durante el embarazo, porque es así. Sí que vas a ganar papeletas, porque la evidencia ya respalda que la actividad física da más papeletas de un parto natural y todo lo demás, y lo que te va a asegurar es que te vas a encontrar mejor en tu posparto. ¿Quiere decir perfecta? No. No, Imagínate, si tú tienes secuelas, ¿cómo estarías si no hubieses trabajado?
pero sí que estás haciendo una preparación, ganando papeletas para encontrarte mejor y poniendo de tu parte. Pero no hay recetas mágicas de nada, ojalá. Ojalá no Claro. existiría mi papel porque no habría secuelas. Claro, totalmente. Y luego también una cosa que me gusta puntualizar, que Fátima, porque hay muchas veces que las mamás, sobre todo en el posparto, dicen, bueno, como he tenido un parto por cesárea, ya no voy a ir al fisio de suelo pélvico porque como no he parido, pues no me hace falta. Y encuentras mamás con dolor en las relaciones sexuales, con, bueno, o sea, una cantidad de síntomas que vienen al final del, da igual que tú hayas tenido un parto vaginal, un parto por cesárea. Primero has pasado por un proceso de embarazo y después decir que las cesáreas también pueden tener su influencia en cómo está ese suelo pélvico, ¿no? Coméntalo un poco tú. Efectivamente. Lo que tienen que entender es que el parto es un factor de riesgo, pero el Mm, embarazo también. mm, Entonces, que no haya tenido un parto instrumentalizado, que no haya tenido algo así, no quiere decir que yo esté perfecta del suelo pélvico, porque sí que durante X meses he estado cargando un peso sobre mi periné que ha estado haciendo que las fibras se sobreestiren y que mi anatomía pélvica cambie y con ella las funciones. Entonces, el factor de riesgo principal en este caso que tienen que darse cuenta es el embarazo, no el parto, el tipo de parto. Y otra cosa que pasa es, aparte de la rehabilitación abdominal, que eso lo tienen más claro, la verdad, es que tú estás produciendo un corte de varias capas, no es solo la mm, piel, como lo vemos ahí, ¿vale? Que está produciendo una restricción de la movilidad de los tejidos y una isquemia en la zona, ¿vale? Entonces, la zona más colindante, la zona más cercana a esa cesárea, se puede ver afectada. Y la tasa que recibimos aquí de dolor, que suele resolver muy bien, ¿eh? Pero de dolor en las primeras relaciones tras una cesárea es elevadísima. mm. Porque ese periné se ha quedado en una sensación de bloqueo porque no se ha producido ese expulsivo y porque sí se ha producido un corte en tu tejido, que hace que todo el tejido esté más tirante y esté retraído hacia arriba, es decir, cerrando esa cavidad. Por lo que sí, cuando hay una cesárea debería haber una valoración de suelo pélvico. En el mejor de los casos te van a decir que está todo bien, pero hay una posibilidad de que no lo sea. Y sobre todo, el primer síntoma que van a notar es dolor a la penetración. Es el más recurrente, por lo menos en consulta. Claro, pero es el que menos piensan, porque dice, claro, pero si el bebé, si está todo perfecto, no, el bebé no ha salido por ahí, no tengo ni un desgarro ni nada, lo que esperan es que no haya problemas, ¿no? Y les choca mucho y son cosas además que salen, yo también les voy preguntando cuando vienen sobre todo a consultas de lactancia, o sea, es raro que vengan a mí por, oye, Sara, tengo dolor en las relaciones sexuales. A lo mejor Ujú. te lo pregunta alguna por redes sociales de forma puntual. Uy, es no, pero ya cuando han pasado 3, 4 meses, ¿vale? Pero sí que en las consultas, por ejemplo, lactancia y demás, que ya las veo como muy en esos primeros días, esas primeras semanas, siempre les pregunto. Y hay veces, pues, oye, que han intentado, pues a lo mejor si ha pasado muy, muy pocos días, no, ¿no? Pero si han pasado un par de días más y han intentado tener relaciones, pues ahí sí que puedes ir tirando un poco más del hilo. O yo siempre intento mmm, plantarles ahí la semilla cuando tienen una cesárea. Es decir, oye, cosas que puedes sentir de aquí a cuando te apetezca reanudar la actividad sexual. Pues a lo mejor que tengas molestia, etcétera, etcétera. Y esto es importante que lo valores con un por lo menos para que tengan ahí la información y lo sepan. Porque me he encontrado que hay veces que no se hila, porque dice, no creo que sea ¿no? De la propia cicatriz. ¿Cuánta gente dice en consulta cuando ha tenido un parto instrumentalizado o una episiotomía o cualquier cosa? Ay, si lo sé, escojo una cesárea. Ya. Porque o cuando tienen pérdidas de orina o cuando tienen alguna cosa, ay, si tuviese una cesárea no me pasaría nada de esto. No, te pasarían otras cosas. Te pasarían otras cosas. O sea, no hay un parto mejor que otro. Por supuesto que Ya. siempre vamos a intentar que todo sea lo más natural posible porque realmente es lo fisiológico, no nos vamos a engañar, pero cada parto es diferente, las secuelas de cada posparto son diferentes. Aparentemente un parto perfecto de una mujer joven de repente tiene secuelas, alguien más mayor con un parto instrumentalizado no tantas, así que no hay que decir, ojalá hubiese tenido este tipo de parto porque cada uno tiene sus cosas. Pero Claro. sí que con las cesáreas pasa eso, que es como, bueno, qué bien, al menos mi suelo pélvico no ha sufrido. Pues Sí, pero bueno, yo creo que eso nos pasa en general con todo, ¿no? Hay un dicho que es, siempre nos llama más la atención el jardín del vecino, o no sé cómo es el refrán, que dices, bueno, pues si no hubiera sido así, hubiera sido asá, ya, pero a lo mejor si hubiera sido asá, lo que dices tú, hubieras tenido pues otro tipo de circunstancias, otro tipo de situaciones que a lo mejor estabas trabajando y resolviendo. Decir también, temas cesáreas, que vosotras también podéis trabajar la propia cicatriz, ¿no? Que es Ujú. importante trabajar la cicatriz de cara a la
pues la cicatrización, que no se peguen, bueno, pues estas capitas que comentamos, que son capas más profundas, que vosotros también lo podéis trabajar en consulta. Sí, yo, por ejemplo, cuando una de mis mamis, que ya están activo con nosotras, da a luz, pues nos lo cuentan y demás, y yo les doy las pautas iniciales, ¿no? Y en las cesáreas en concreto, yo les animo que empiecen a tratar la cicatriz desde el inicio, ¿vale? Luego siempre tenemos herramientas más elaboradas, tenemos radiofrecuencia, punción, ventosas, muchas cosas. Pero un abordaje inicial de la cicatriz nos va a garantizar que tenga mucho más éxito a posterior. Las cicatrices siempre hay que tratarlas, y esto también me refiero a tengan el tiempo que tengan. Ahora recibo una chica que la tuvo hace 3 años y luego recibió otra chica que la tuvo hace 15 años y sigue con molestias. Entonces, perdón. Las cicatrices lo ideal es revisarlas siempre. Con respecto a iniciar el abordaje temprano, siempre va a favorecer que por lo menos las primeras capas más superficiales no se adhieran. Entonces yo siempre les digo, sigue las indicaciones que te ha dado tu matrona o el médico de cabecera, la persona que te haya visto la última vez la cicatriz, pero todo en esa higiene, ese cuidado, y luego empieza a tocar por fuera, todo el Claro. borde para que la sensibilidad se recupere, moviliza capas siempre juntando la cicatriz, nunca separándola, pero desde lejos empieza a mover esas capas, aplica vibración, aplica lo que tú quieras externo. Cuando ya te retiren puntos y la matrona te dé el ok, puedes empezar a trabajarla por encima, no solo sobar, sino también pellizcar. Luego existen diferentes tiras de diferentes cosas que también van bien. Entonces, las cicatrices también, igual que todo, cuanto más cerca del mecanismo que las produce, mejor recuperación van a tener. Y tocar, porque muchas veces les da mucho miedo tocar. Y es como, yo siempre le digo, es como cuando te caes, la primera reacción instintiva es que te tocas, te masajeas, ¿no? Porque al final produces, nos ayuda a aliviar esas molestias que podemos tener, ¿no? Y aunque es algo que da un poquito al principio, les da un poquito de reparo, un poquito de miedo, de, ay, no sé si me va a molestar, si me dolerá, que es súper importante, que al final son ejercicios, unas pautas súper sencillas durante esos primeros días para luego, si necesitan un abordaje más pues, de cara a un fisioterapeuta o demás, pues lo podéis hacer vosotras también en consulta, pero que al principio, que no tengan miedo a tocarse. Eso es, siempre va a ser beneficioso. Luego puedes tener la mala suerte de que tu cicatrices mal y por mucho que te digamos pautas iniciales, se genera queloide o se generan algunas cosas porque es tu tipo de cicatrización y eso se podrá abordar más adelante. Pero empezar a reconciliarse con esa zona siempre va a ser la primera herramienta, ¿no? Abordarlo, tocarlo sin miedo, observarme, mirarme al espejo, es el primer paso. Y tema diástasis durante el embarazo, posparto, sobre todo en el posparto, quizás es cuando más se va a valorar en consulta, ¿no? No sé si lo soléis mirar también durante el Durante el embarazo. embarazo. Durante También. el embarazo. Mira, yo les explico. El 100% de las embarazadas va a tener una diástasis que es fisiológica a partir de la semana 35. Algunas empiezan a tenerla antes. Entonces, no es preocupante en ese aspecto, no obstante, lo que no queremos es que se nos vaya de madre. Tú lo vas a tener, pero si tú lo estás forzando, es posible que la tengas más grande de lo que deberías y ahí es cuando te va a dar el problema en el posparto. La diástasis se empieza a cuidar durante el embarazo, haciendo un trabajo abdominal específico, ese famoso abrazo al bebé, esa activación cuando se levantan cargas, el trabajo postural, el trabajo de levantarme y tumbarme, sobre todo los pequeños gestos del día a día. Yo se lo explico y además yo se lo enseño en consulta. Le digo, haz un poco de abdominal para que lo vean. Se asustan un poco y dicen, uy, ¿qué es eso? Y yo, eso que sale en pico es tu diástasis y ahora es fisiológica y no pasa nada. Pero si tú la ves muy a menudo, cada vez que haces un ejercicio, un gesto, seguramente la estés abriendo un poquito de más. Entonces, hay que enseñar a proteger aparte de enseñar a fortalecer, ¿vale? Y ya después, en ese posparto, es cuando, si se nos ha ido un poco de madre, se abordará más específicamente con muchas más herramientas, pero es clave cómo tú cuides tu abdomen durante el embarazo. Claro, que además hay diferentes tipos de diástasis, puede ser por encima del ombliguito, en el ombliguito, por debajo. Entonces, que no solamente es una línea Claro, no de es la esa línea banda perfecta, al muscular. revés. No, no, no. Normalmente lo que yo encuentro por lo menos en consulta, supraumbilical, es decir, por encima del ombligo, es lo que más hay. Y lo que más se ve desde el inicio del embarazo, y eso les permite a ellas controlarlo. Durante el proceso de Durante el embarazo. embarazo, sí. Vale. O sea, yo les enseño, o sea, se lo muestro en plan, esto es lo que no tienes que ver. Igual que en suelo pélvico, cuando muchas empujan, digo, a ver, empújame, vale, quédate con la sensación, vuelve a empujar, vale, pues no lo vuelvas a sentir nunca, ¿vale? Porque esto es lo que no. Entonces es una manera, no decir, no, igual sientes que sale, que no, se lo enseñas y dices, a esto ha salido una vez, no pasa nada, es controlado, que no vuelva a salir. ¿Y de qué forma pueden o qué ejercicios soléis hacer normalmente vosotros en consulta para
fortalecer y mantener saludable el suelo pélvico durante el embarazo, más allá de los Kegel. Decir que, lógicamente, pues no es las recomendaciones que voy a dar Fátima, no es que porque No estés son para embarazada todas. hacer esto, No, no, no. claro, que Mira, una te voy a explicar valoración. directamente cómo trabajamos nosotras, ¿vale? Cuando una embarazada llega a consulta, depende de la semana que esté, viene ya o no, y hacemos una valoración inicial. Vamos a poner que estamos una semana 12 o pasada una 12. En esa valoración inicial, aparte de toda la entrevista clínica y demás, vamos a ver el estado de la faja abdominal y vamos a ver el trabajo del estado del suelo pélvico, porque esa paciente va a necesitar un trabajo individual, que ese muy seguramente vaya pautado para el domicilio. Aquí la inmensa mayoría luego quiere entrar a las clases de actividad física. En la actividad física vamos a hacer una preparación de la movilidad de la pelvis, apertura de caderas, vamos a trabajar suelo pélvico, vamos a trabajar abdomen y vamos a trabajar trabajo de fuerza de todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, nosotros principalmente intentamos que la mujer se mantenga sana en general. No es, vete a tu casa con los ejercicios de suelo pélvico. No. Claro, Vas a aprender a hacer fuerza trabajando de una manera segura, porque luego vendrá tiro del carro, cargo con el bebé, cargo con el hermano mayor, cargo con la compra, cargo con las maletas, cargo con todo. Entonces, hacemos una preparación funcional a la vida. Carga con pesos, trabaja, aprende a salar, aprende a cerrar, aprende todo lo que tengas que hacer. ¿Que alguna tiene debilidad? Pues sí, tendrá que hacer un trabajo más específico de Kegel. ¿Que alguna tiene exceso de tono? Pues se le hablará un poquito más del masaje perineal y se enseñará técnicas de relajación. Las clases trabajan aparte con tronco, trabajan de manera bastante variada. Y esto te diría que lo puede trabajar cualquier embarazada. Es decir, que te miren tus dos puntos clave, tu abdomen y tu suelo pélvico, te lo enseña a trabajar y luego vete a trabajar fuerza. Bien aplicada. Para que claro. tú estés sana en tu globalidad. Y prepara mucho esa pelvis abriéndola todo. Me encanta lo de preparación a la vida, porque claro, muchas veces nos enfocamos en embarazo y parto, quizá parto lo que más, y luego es lo que dices tú, cuando más se va a resentir probablemente el cuerpo de esa mujer es en el posparto. Ya si me dices que tiene hijos previamente, apaga y vámonos, porque vas con que si el porteo, que si no sé qué, el carrito, y ¿No? al Y que el final, embarazo es progresivo, el cambio fisiológico que se produce anatómicamente en tu cuerpo. Pero el posparto es de golpe. El claro, posparto, apáyate como puedas. Yo se lo presento muchas veces como una media maratón, ¿no? No podemos empezar a pensar en correr la media maratón el día de antes. claro, Desde temprano, porque no sabemos si tu parto va a durar, esto lo sabes tú mejor que yo, 2 horas o 2 días. depende, claro, es ¿Vale? que O sea, depende. no sabes lo que va a durar un parto, pero sí sabemos que es un súper esfuerzo que realiza Mm, el cuerpo de una mujer en este caso. Y mm, no es lo mismo entrar en súper esfuerzo, he hecho una braga, he hecho sin forma física de ningún tipo, que voy a estar, que no habré dormido, que voy a tener dolores, que no sé la última vez que he comido, depende del caso. Diferentes cosas que si yo realmente estoy en forma, si yo estoy en mm, forma me recupero antes, pero de cualquier cirugía. O sea, tú piensas en una cirugía abdominal de cualquier sí, tipo, una cirugía de rodilla de cualquier tipo. Imagínate que yo me opero la rodilla. Pues si tengo un cuádriceps potente y unos buenos gemelos, muy seguramente yo comienzo a caminar antes. Si tengo una masa muscular muy débil, tendré que hacer un trabajo de rehabilitar esa lesión, pero rehabilitar mi pierna en general. Pues esto es un claro. poco lo que tiene que ver la mujer. Si yo llego muy en forma, puede que las pase canutas igual, pero seguramente antes vuelva a reincorporarme a mi vida con Mm. normalidad. Sí, y que las repercusiones no serán tantas a lo mejor como si no lo hubieras trabajado. O sea que Eso. creo que también en ese sentido vuestra labor es súper importante. Yo siempre de verdad les digo a las mamás, fisio suelo pélvico, para esa valoración, saber en qué punto estamos. Luego ya, pues si necesitas trabajar algo, pues lo trabajarás con la fisio, pero vital. Y sobre todo porque el parto al final las mujeres siempre, es el final, ¿no? No es el final, es la puerta de entrada a muchos años. Lo que decías tú, el parto no sabemos cuánto va a durar, pero sabes que un posparto Es para siempre, una es vez que has parido, es para siempre. meses, muchos meses. Para cada mujer durará. Tengo mujeres que me dicen, sigo un año después y siento que estoy en posparto. Porque hay esa parte de posparto, lo que dicen los libros, esos 40 días, y luego Es la la parte cuarentena. emocional. O sea, yo lo digo siempre, posparto es para siempre. Ya que tengas un hijo, o sea, o no tengas un hijo, pero hayas pasado por un proceso de embarazo, parto y demás, lo eres para siempre. Que tu tejido todo esté más tierno, más maleable, más Mm, dañado. Al principio, pues sí, claro que sí, no es lo mismo un claro. posparto inicial que un posparto tardío. Pero hay cosas que pueden llegar para quedarse para siempre. Claro, claro, totalmente, sí, sí. Yo de verdad, mira, yo que tengo dos hijos y digo 40 días de posparto, y a los 40 días todavía estás inmersa ahí en pleno posparto. O sea que Mm. el posparto dura lo que cada una sienta Necesite. y Mm. necesite.
Bueno, pues Fátima, muchísimas gracias por esta entrevista. Antes de terminar, siempre terminamos con las 3 semillas de aprendizaje, que son como una forma de resumir pues todo esto que Ujú. hemos estado hablando en 3 ideas básicas, ¿vale? Así que, ¿qué 3 cosas le dirías a una mujer para cuidar su suelo pélvico durante el embarazo y en su vida en general? Vale, la primera es que no hay que esperar a tener un problema severo, entiéndase, para comenzar a abordarlo. Que un síntoma ya es una señal de alarma. Entonces, ante el síntoma que notemos que algo ha cambiado, es el mejor momento para acudir. En su contra diré que nunca es tarde para trabajar algo. Es decir, no te conformes con, ya, pero es que me hago pis hace 20 años porque tuve a mi hijo. ¿Y qué? Se puede trabajar y se puede mejorar. Así que nunca es tarde tampoco para arreglar lo existente. Y píldora número 3, la herramienta principal de cualquier persona es el autoconocimiento. No puedes trabajar algo que no sabes que existe, que no sabes cómo funciona. Así que primero aprende y conoce tu cuerpo y luego ya trabajarás con él. Me encanta. Bueno, me encantan las 2 primeras también, pero esta tercera me encanta. O sea que mil gracias, Fátima, por tu A ti. tiempo. Dejaré también tu contacto, tus redes en la página donde incrustamos el podcast, ¿vale? Para que te puedan seguir en Sí, genial, redes. porque ya te he dicho que yo trabajo de manera presencial en Santander, pero estamos llevando también a bastantes chicas online que no tienen acceso a Mm, donde viven o que están fuera del país o lo que sea, así que si necesitan contactar con el Genial. teléfono, las redes o lo que sea, van a poder. Pues dejaré Así que tanto gracias las a ti por redes para que te invitarme. puedan contactar. Dime. Que muchas gracias por invitarme. Nada, muchísimas gracias a ti por estar, por este ratito y por esta entrevista que yo creo que va a ayudar mucho a las mamis. Así que mil gracias. Esperemos, sí.